Daniel tenía 29 años, la primera vez que la noche se negó a llevárselo. No fue dramático, solo un pequeño retraso. Se acostó a las 11, como siempre, después de cerrar el portátil y apagar la luz del pasillo. Su cuerpo estaba cansado, su mente también, pero el sueño no llegó. Se quedó flotando en esa zona gris, donde los pensamientos se vuelven pegajosos y repetitivos. A la 1 de la mañana seguía despierto. A las 2 se levantó a beber agua. A las 3 ya contaba ovejas con rabia, como si el rebaño se burlara de él. A las 4 se rindió y encendió la televisión. Cuando el sol entró por la ventana, Daniel seguía allí, con los ojos rojos y una sensación extraña en el pecho, la certeza de que algo había empezado. Su madre había muerto de lo mismo, insomnio familiar fatal. Las 3 palabras que en su familia se pronunciaban en voz baja, como un conjuro que no se debe invocar. Ella tenía 52 años cuando dejó de dormir. Daniel tenía 17 entonces. Recordaba las noches en que la oía caminar por la casa, descalza, arrastrando los pies como si llevara cadenas. Recordaba su sonrisa rota, cuando le decía, «Ya casi, mi amor, ya casi me duermo». Y recordaba el día en que dejó de sonreír del todo. Por eso cuando a los 30 años el retraso pasó de 1 hora a 3, luego a 4, luego a 6, Daniel no se engañó. Sabía lo que venía, pero saberlo no lo preparó. Al principio intentó combatirlo. Melatonina, valeriana, ejercicio, meditación, alcohol, marihuana, pastillas que le recetó un psiquiatra que no entendía nada. Nada funcionaba. El sueño se había convertido en un animal salvaje que lo olfateaba desde lejos y luego se alejaba, riéndose. A los 31 días sin un solo minuto de sueño real, Daniel vio a su madre por primera vez. Estaba sentado en la cama, con la espalda contra la pared, sudando aunque la habitación estaba fría. La luz de la lámpara de noche temblaba. Y de pronto, ella estaba allí, en el borde del colchón, con el camisón blanco que llevaba la noche que murió. Sonreía. La misma sonrisa dulce y rota de siempre. «Duérmete, Dani», le dijo. «Yo te cuido». Daniel gritó. La visión desapareció, pero el eco de la voz se quedó dentro de su cabeza durante horas. A partir de esa noche, las visitas se volvieron regulares. A veces, su madre se sentaba en la silla del escritorio y lo miraba coser botones imaginarios. Otras veces se acostaba a su lado y le acariciaba el pelo con dedos fríos. Daniel empezó a hablarle. Le contaba cómo había sido su día, cómo le dolía la cabeza, cómo ya no recordaba el sabor del café. Ella asentía, comprensiva, y luego le decía siempre lo mismo. «Pronto podrás descansar». A los 47 días, Daniel ya no sabía si estaba despierto o dormido. El mundo se había vuelto una sola sustancia viscosa. Las paredes del departamento respiraban. Las grietas del techo se abrían como bocas que susurraban su nombre. Una mañana se miró al espejo y vio que sus ojos ya no tenían blanco. Eran 2 lagunas negras, brillantes, como si alguien hubiera vertido tinta dentro de ellos. Gritó. Las paredes empezaron a sangrar. Líneas rojas bajaban despacio, gruesas, dejando un olor metálico que le llenó la garganta. Corrió al baño y vomitó bilis negra. Su novia, Camila, lo encontró tirado en el piso del baño, arañándose la cara. Lo llevó al hospital. Los médicos le hicieron pruebas, electroencefalogramas, planos, como si ya estuviera muerto. Resonancias que mostraban zonas del tálamo convertidas en esponja. Su cerebro se está autodestruyendo, le dijeron a Camila en voz baja. Es como si se comiera a sí mismo desde dentro. Daniel escuchaba todo. Ya no podía hablar mucho, pero entendía. Entendía perfectamente. A los 68 días, pesaba 18 kilos y su piel colgaba como ropa vieja. Las manos le temblaban tanto que no podía sostener un vaso. Sudaba una grasa espesa, amarillenta, que dejaba manchas en las sábanas. El corazón le latía a 200 por hora incluso cuando estaba quieto. Los médicos le inyectaban sedantes que no hacían nada. El sueño había huido tan lejos que ni las drogas más fuertes lo alcanzaban. Camila se quedaba a dormir en el sillón de la habitación del hospital. Una noche, Daniel se despertó, o estaba dormido, y la vio hablando con su madre muerta, las dos sentadas al lado de la ventana, compartiendo un secreto. Cuando él intentó gritar, solo salió un gemido ronco. Camila se giró y le sonrió con los mismos ojos vacíos de su madre. Ella dice que ya casi, amor. A los 89 días, Daniel dejó de hablar, solo gemía. Se arrancaba mechones de pelo con las uñas rotas. Su cuero cabelludo era una costra roja y brillante. Los médicos lo ataron a la cama porque intentaba golpearse la cabeza contra la pared. Decían que era para protegerlo. Daniel sabía que era para protegerse ellos mismos de lo que veían en sus ojos, porque seguía lúcido,
Esa era la peor parte. Su mente estaba intacta. Podía pensar, recordar, sentir terror, solo que el cuerpo ya no le pertenecía. Era una carcasa que se desmoronaba mientras la conciencia permanecía atrapada dentro, gritando en silencio. Pasaron los meses. 7 meses y 12 días después del primer síntoma, Daniel seguía vivo y despierto. Los médicos ya no entraban a la habitación sin mascarilla. El olor que salía de su cuerpo era insoportable, como carne podrida mezclada con amoníaco. Camila había adelgazado tanto como él. Se quedaba horas sentada a su lado, sosteniéndole la mano temblorosa. Una noche o un día, ya nadie lo sabía. Daniel consiguió articular palabras por primera vez en semanas. Su voz era un hilo roto, pero claro: «Mátame». Camila se quedó helada. «Por favor», suplicó él, con los ojos llenos de lágrimas que ya no eran lágrimas, sino una sustancia espesa. «Por favor, Camila, no puedo más. No puedo. Ella lloró, le besó la frente húmeda, le prometió que lo iba a ayudar. Esa misma noche, cuando las enfermeras cambiaron de turno, Camila desconectó el monitor cardíaco. Sacó de su bolso una jeringa que había robado semanas atrás, morfina pura, suficiente para detener un corazón que ya apenas latía. Se acostó a su lado, como tantas veces, lo abrazó. Daniel apoyó la cabeza en su pecho y cerró los ojos por última vez. No para dormir, solo para descansar. Camila le inyectó la morfina despacio, con amor. Luego se quedó allí, abrazándolo, mientras el corazón de Daniel se iba deteniendo. 1, 2, 3 latidos más. Y luego, nada. El silencio fue absoluto. Camila no lloró, solo le acarició el pelo ralo y le susurró al oído: «Duérmete, amor, ya puedes dormir». Fuera de la habitación, el pasillo del hospital seguía iluminado con luces frías. Alguien pasaba con un carrito. Una máquina pitaba en otra sala. El mundo seguía girando, indiferente. Pero dentro de esa habitación, por primera vez en 222 días, Daniel descansaba. Y en algún lugar, muy dentro de su mente ya apagada, su madre le sonreía de verdad. «Bienvenido a casa, Dani». La noche, por fin, había terminado. Martín tenía 35 años y ya había perdido la cuenta de las veces que se le subió el muerto. En el barrio El Bosque, en Bogotá, la gente lo decía así desde siempre, como si la muerte misma se trepara a la cama y se sentara sobre el pecho de uno hasta que el alma regresara al cuerpo. Él había crecido escuchando esas historias en la mesa de la abuela, pero nunca pensó que algún día serían su rutina. Todo empezó a los 28, después del accidente de moto en la avenida Boyacá. Una fractura de fémur, 3 operaciones, 6 meses sin dormir bien. Desde entonces, la parálisis llegaba como un tren de carga. Primero el cosquilleo en los pies, luego la sensación de que alguien le apretaba los tobillos, después el peso en el pecho y, por último, la certeza de que ya no estaba solo en la habitación. Al principio eran solo sombras, figuras altas que se movían al borde de su visión. Después vinieron las voces, susurros que decían su nombre con la voz de su madre muerta. Más tarde, las presencias que olían a tierra mojada y a algo más antiguo, como ropa guardada en un baúl durante décadas. Pero esa noche de julio, la noche que nunca olvidaría, fue diferente. Martín había llegado tarde del trabajo. Era supervisor de turno en una planta de empaques en Fontibón. El jefe lo había retenido hasta las 11 porque faltaban 3 pallets de cajas para el envío a Ecuador. Llegó a su apartamento en el tercer piso del edificio gris de la calle 72 con carrera 15. Se duchó con agua apenas tibia y se tiró en la cama sin cenar. El ventilador de techo giraba perezoso, haciendo un ruido que siempre le recordaba a un helicóptero lejano. Se durmió casi de inmediato y despertó dentro de su propio cuerpo muerto. Abrió los ojos. El techo estaba allí, con la misma mancha de humedad que llevaba 3 años sin pintar. Podía ver la luz naranja del poste de la calle filtrándose por la persiana rota. Podía oír el tráfico lejano de la avenida, pero no podía mover ni un dedo. El peso llegó primero, como siempre, una losa invisible que le aplastaba el esternón. Respirar se volvió un esfuerzo consciente. Cada inhalación era un gemido ahogado. Intentó gritar. Solo salió un sonido gutural, ridículo, como el de un perro soñando. Entonces la vio. No era una sombra. Las sombras son planas. Esta tenía volumen. Estaba parada al pie de la cama, recortada contra la luz tenue de la ventana. Una mujer, alta, delgada, con un vestido largo que parecía hecho de tela mojada. El cabello negro le caía sobre la cara como una cortina empapada. No tenía rostro. Donde debía estar la cara, solo había una superficie lisa, pálida, como masa de pan sin hornear.
Martín sintió que el corazón le latía tan fuerte que seguramente ella podía oírlo. La figura inclinó la cabeza, como si escuchara ese latido. Luego empezó a caminar. No flotaba, arrastraba los pies descalzos por el piso de baldosa fría. Cada paso dejaba una huella húmeda, oscura. El olor llegó antes que ella. Tierra mojada, raíces podridas, algo fermentado y dulce que le recordó al cementerio de Chapinero después de la lluvia. Se subió a la cama por los pies. El colchón se hundió bajo su peso real. Martín sintió las rodillas huesudas clavándose en sus pantorrillas, luego en sus muslos. La mujer gateó sobre él con movimientos lentos, deliberados, como un animal que sabe que su presa no puede escapar. Cuando llegó a su pecho, se sentó a horcajadas. El peso era insoportable. Martín sentía que las costillas se le iban a romper. Las manos de la mujer, frías, mojadas, con uñas demasiado largas, se posaron en su cuello. No apretaban todavía, solo descansaban allí, como midiendo el pulso. Entonces se inclinó hacia adelante. El cabello mojado le cayó sobre la cara de Martín. Olía a río estancado. El aliento que salió de donde debía estar la boca era caliente, húmedo y putrefacto. Olía a carne dejada al sol. Martín intentó girar la cabeza. Solo consiguió que un hilo de baba le corriera por la mejilla. La mujer sin rostro acercó lo que tenía por boca a su oreja y susurró: «Martín, ¿por qué me dejaste sola tanto tiempo?». Era la voz de Laura. Laura, su novia de la universidad. La que murió en el mismo accidente de moto donde él se rompió la pierna. La que iba de parrillera. La que él no pudo salvar. El grito que Martín llevaba años conteniendo finalmente salió. Un aullido ahogado, casi inaudible, que le desgarró la garganta. Las lágrimas le corrieron hacia las orejas. La figura levantó la cabeza. Por un segundo, en el lugar donde no había rostro, Martín creyó ver dos ojos. No eran ojos humanos, eran agujeros negros, profundos, como pozos que llevaban hasta el centro de la tierra. Entonces empezó a apretar. Los pulgares se hundieron en la carne blanda bajo la mandíbula. Martín sintió que se ahogaba de verdad. El cuarto se volvió rojo, luego negro en los bordes. El ventilador giraba cada vez más lento, como si también se estuviera muriendo. 90 segundos, 90 eternidades, y de pronto, como siempre, el hechizo se rompió. El cuerpo de Martín dio una sacudida violenta. Los brazos se movieron solos, golpeó el aire. La figura ya no estaba. Solo quedaba el olor. Ese olor a tierra mojada que se le pegó a la almohada como si lo hubiera enterrado en un jardín. Se levantó tambaleándose. Encendió todas las luces, abrió la ventana. El frío de la madrugada bogotana le golpeó la cara. Se miró en el espejo del baño. Tenía 2 marcas rojas perfectas en el cuello, como dedos. Pero cuando las tocó, desaparecieron en menos de un minuto. Esa noche no volvió a dormir. Al día siguiente, en la planta, sus compañeros notaron que estaba pálido. «¿Otra vez el muerto, parcero?», le preguntó J, el de mantenimiento. Martín solo asintió. Ya no le daba vergüenza. Todo el mundo en Colombia tiene un tío, una mamá o un primo que se le subió el muerto. Es casi folclore. Pero esa vez fue distinto, porque la voz había sido la de Laura. Empezó a investigar. Leyó artículos en internet a las 3 de la mañana. Parálisis del sueño, atonía REM persistente, alucinaciones hipnagógicas e hipnopómpicas. El 75% de las personas que la sufren ven el intruso. Muchos lo describen como una violación demoníaca. Presión en el pecho, sensación de ahogo, olores, voces, figuras sin rostro. Científicamente era simple. El cerebro se despierta antes que el cuerpo. La parálisis muscular que nos protege durante el sueño, REM, se queda activada unos segundos de más. El miedo hace el resto. El cerebro, aterrado, llena el vacío con lo que más teme. Pero Martín ya no creía del todo en la ciencia, porque el olor a tierra mojada seguía en su almohada, aunque la lavó 3 veces, aunque la cambió por una nueva, aunque roció el cuarto con desinfectante y dejó la ventana abierta toda la semana. El olor volvía cada noche, más fuerte. 2 semanas después, volvió a pasar. Esta vez la mujer no estaba sola. Había 3 figuras alrededor de la cama, todas sin rostro. Una tenía el cuerpo de Laura, otra el de su abuela muerta. La tercera era una niña pequeña que no reconoció, hasta que se dio cuenta de que era él mismo, a los 7 años, la noche que su papá se fue para siempre. Las 3 se subieron, las 3 lo tocaron, las 3 susurraron cosas que solo él sabía, secretos, culpas, promesas rotas. Cuando despertó, tenía sangre en la boca. Se había mordido la lengua hasta casi cortarla. Martín empezó a tener miedo de dormir. Tomaba café hasta las 11 de la noche. Veía series en el celular con el volumen bajo. Se quedaba dormido sentado en el sofá, nunca en la cama.
pero el cuerpo siempre terminaba rindiéndose, y cuando lo hacía, ellas lo esperaban. Una noche decidió enfrentarla. Dejó la luz del baño encendida, puso un espejo frente a la cama, se acostó de lado mirando el reflejo y esperó. Cuando la parálisis llegó, la mujer apareció igual, pero esta vez Martín no intentó gritar, solo la miró fijamente a través del espejo y le habló dentro de su cabeza. Laura, perdóname, no pude salvarte, pero tú tampoco puedes seguir aquí. Por un segundo, la figura se quedó quieta. Luego, muy lentamente, levantó lo que tenía por cara hacia el espejo, y por primera vez, en el reflejo, Martín vio un rostro. Era el de Laura, joven, hermosa, con los ojos llenos de lágrimas. Solo quería que me recordaras, susurró, y desapareció. El peso se levantó, el olor se fue. Por primera vez en 7 años, la almohada olía solo a detergente barato. Martín lloró hasta que amaneció. No volvió a tener parálisis del sueño, o al menos, no de esa forma. A veces, todavía se despierta con el corazón acelerado y la sensación de que alguien acaba de salir de la habitación. Pero ya no hay figuras, ya no hay peso, solo el recuerdo. Y cada 17 de julio, el día del accidente, deja una vela encendida en la ventana. No por miedo, sino por gratitud, porque aprendió que los muertos no se suben a la cama, solo vienen a recordarnos que seguimos vivos y que todavía podemos perdonarnos. Fin. Terrores nocturnos. Elena tenía 29 años y vivía sola en un apartamento del tercer piso de un edificio viejo del centro de Bogotá. Trabajaba como correctora de estilo para una editorial pequeña. Pasaba las horas frente a la pantalla corrigiendo novelas de terror que, según ella, nunca le habían quitado el sueño. Le gustaba el silencio. Le gustaba cerrar la puerta con 3 vueltas de llave y saber que nadie iba a entrar sin su permiso. Lo que no sabía era que el peor intruso ya estaba dentro. Todo empezó un martes de octubre, cuando las lluvias de la tarde convertían las calles en espejos negros. Elena llegó tarde, se duchó, se preparó un té de manzanilla y se metió en la cama con el libro que estaba corrigiendo. Una historia sobre una mujer que soñaba que algo le crecía dentro del pecho. Leyó hasta que las letras se volvieron borrosas. Apagó la luz a las 11:15. A las 2:47 de la madrugada, la vecina del segundo piso, doña Lucía, se despertó con un grito que parecía venir del infierno. No era un grito de pesadilla, era el grito de alguien a quien están destripando vivo. Doña Lucía se levantó, se puso la bata y subió las escaleras. Golpeó la puerta de Elena. Nada. Volvió a golpear. El grito se convirtió en un aullido largo, desgarrado, que terminaba en sollozos. ¡Elena! ¡Elena, abre! Silencio de 2 segundos. Luego, un golpe seco, como de carne contra metal. Otro. Doña Lucía bajó corriendo, llamó al conserje y juntos forzaron la puerta con una palanca. La escena que encontraron los dejó helados. Elena estaba de pie en la cocina, descalza, con el camisón blanco empapado de sudor. Tenía los ojos abiertos de par en par, pero no veía. Las pupilas eran 2 pozos negros que no reflejaban la luz del foco. Las lágrimas le corrían por las mejillas y le caían sobre el pecho. Movía la cabeza de lado a lado, muy despacio, como si buscara algo que solo ella podía oír. «No me toques», gritó de pronto, con una voz que no parecía suya. «Está dentro de mí, lo siento moverse». Doña Lucía intentó acercarse. Elena retrocedió hasta chocar contra la nevera. Entonces empezó a golpearse la frente contra la puerta de metal. 1 vez, 2, 3. El sonido era horrible, como de melón maduro que se parte. La sangre empezó a manchar el blanco del electrodoméstico. El conserje trató de sujetarla por los hombros. Elena se revolvió con una fuerza que ninguno de los dos esperaba de una mujer tan delgada. Le arañó la cara y le mordió la mano. El hombre soltó un grito de dolor y la soltó. Elena cayó al suelo, se arrastró hasta la esquina junto al lavaplatos y allí se quedó, encogida, abrazándose las rodillas, repitiendo entre dientes: está dentro, no lo dejes salir». Duró 17 minutos exactos. Doña Lucía los contó en el reloj de la cocina porque no se atrevía a mirar hacia otro lado. 17 minutos de llanto, de golpes, de palabras que no tenían sentido. Al minuto 18, Elena soltó un suspiro largo, como si alguien le hubiera quitado un peso del pecho, y se desplomó de lado. Sus ojos se cerraron, el cuerpo se relajó. Cuando despertó, estaba en el hospital de la policía.
Tenía la frente vendada, la garganta en carne viva y moretones morados en los brazos y las piernas. No recordaba nada, ni el ti, ni los golpes, ni las palabras que había dicho. Solo recordaba haber apagado la luz y haber pensado que al día siguiente tenía que entregar la corrección del capítulo 7. El médico le explicó, con voz calmada y algo incómoda, lo que le pasaba. Terrores nocturnos. En adultos son mucho más graves que en niños. En los niños suelen durar segundos y se quedan en la cama. En los adultos pueden durar hasta 20 minutos. Caminan, corren, se autolesionan, atacan a quien intente despertarlos. Y lo peor, al día siguiente no recuerdan nada, solo queda el miedo de que vuelva a pasar. Elena se rió nerviosa. Pero yo nunca he tenido eso, ni de niña. A veces aparece en la adultez, dijo el médico. Estrés, falta de sueño, cambios hormonales, traumas reprimidos. ¿Ha pasado algo fuerte últimamente? Elena pensó en su madre, muerta hacía 3 años, de un cáncer que se la comió por dentro. Pensó en el último mensaje que le había enviado. Hija, siento que algo me come viva. Pensó en cómo había borrado ese mensaje para no volver a leerlo nunca. Y dijo que no, que todo estaba bien. Le dieron pastillas para dormir y la mandaron a casa. La primera noche después del hospital, durmió con la luz encendida. Nada pasó. La segunda noche también. La tercera, a las 3:12 de la madrugada, doña Lucía volvió a oír el grito. Esta vez no subieron solos. Llamaron a los bomberos. Cuando entraron, Elena estaba en el balcón, subida a la barandilla, con los brazos abiertos como si fuera a lanzarse. Lloraba y gritaba que la cosa ya le había llegado al corazón, y que si saltaba, tal vez saldría de ella. Los bomberos la bajaron a la fuerza. Ella los mordió, los arañó, les dio patadas. Cuando por fin la inmovilizaron en el suelo, Elena seguía dormida. Sus ojos abiertos miraban el cielo de Bogotá sin verlo. Despertó en ambulancia, otra vez sin memoria, otra vez con moretones nuevos, otra vez con la certeza de que su propio cuerpo ya no era suyo. A partir de ahí, todo cambió. Empezó a tener miedo de la noche. Instaló cámaras en el apartamento, grababa cada noche. Al principio, se dormía viendo las imágenes en tiempo real en su teléfono. Luego empezó a ver las grabaciones al día siguiente, como si fuera una película de terror protagonizada por ella misma. En una de las grabaciones, se veía a sí misma levantándose a las 2:58, caminando hacia la cocina, abriendo todos los cajones, sacando cuchillos y poniéndolos en fila sobre la mesa. Luego se sentaba frente a ellos y empezaba a hablarles, en voz baja, casi cariñosa. Les decía, hoy no, todavía no estoy lista. Después se golpeaba la cabeza contra la mesa hasta que le sangraba la nariz. Al final, se quedaba dormida con la mejilla sobre el filo de un cuchillo. Otra noche, se levantó, fue al baño, se miró al espejo y empezó a arañarse la cara mientras repetía, sáquenmelo de los ojos. Se dejó 3 heridas profundas que tardaron semanas en cerrar. Elena dejó de salir de noche, dejó de ver a sus pocos amigos, dejó de corregir novelas de terror porque ahora le parecían demasiado reales. Empezó a tomar somníferos más fuertes, pero los terrores seguían. A veces duraban menos, a veces más, a veces solo gritaba, a veces corría por el apartamento como si la persiguiera algo. Una noche se encerró en el closet y pasó 3 horas golpeando la puerta por dentro mientras lloraba y pedía perdón a alguien que solo ella podía ver. Doña Lucía, que ya no dormía tranquila, le dejó una nota debajo de la puerta. Hija, si necesitas que entre, deja la llave en el tapete. No me importa despertarme. Prefiero eso a oírte gritar como si te estuvieran matando. Elena nunca dejó la llave. Empezó a ir a terapia. La psicóloga le habló de disociación, de traumas infantiles que tal vez nunca había recordado, de la posibilidad de que su madre le hubiera transmitido sin querer el miedo a algo que crece dentro. Elena no quería oírlo. Quería una pastilla mágica que la apagara como una lámpara. Una madrugada de noviembre, después de 3 semanas sin episodios, Elena se despertó sola. No había gritado, no había golpeado nada. Estaba en su cama, sudada, con el corazón a 1000, pero esta vez recordaba el sueño. Estaba dentro de su propio cuerpo, pero no era ella quien lo movía. Veía a través de sus ojos, pero no podía hablar. Sentía cómo sus manos abrían la nevera, cómo sacaban un cuchillo, cómo se lo ponían contra el estómago. Y dentro de ella, muy profundo, algo se reía, algo que no tenía forma, pero que tenía voz. Y la voz decía, ya casi estoy listo para salir. Elena se levantó, fue al baño y se miró al espejo. Tenía los ojos rojos de haber llorado dormida. Se tocó la cara, se tocó el pecho.
Sintió que algo se movía debajo de las costillas. Solo un segundo, un latido que no era suyo. Esa misma mañana canceló todas las citas médicas, tiró las pastillas por el inodoro y compró un boleto de avión a una ciudad donde nadie la conociera. No se despidió de doña Lucía. Dejó el apartamento tal como estaba, las cámaras todavía grabando, la nevera con las manchas de sangre ya secas, los cuchillos todavía en fila sobre la mesa. Antes de cerrar la puerta por última vez, se volvió hacia el interior oscuro y dijo en voz baja: «Si estás ahí, quédate, yo me voy». Cerró con 3 vueltas de llave. Nunca más volvió a Bogotá. Pero a veces, en la nueva ciudad, en una nueva cama, se despierta a las 3:14 de la madrugada con la garganta ronca y la certeza de que, aunque ya no grite, aunque ya no corra, aunque ya no se golpee, algo sigue dentro y espera, porque los terrores nocturnos en adultos no se van, solo aprenden a ser más silenciosos y a esperar el momento en que el cuerpo vuelva a traicionarte.